¿Cómo suena eso, no? ¿Cuándo será que no tenemos que usar eso más? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, por favor. De Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Amén. Estamos viendo el tema que se llama el día de la visitación. Amén. Y vamos a leerlo ahí en Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, 11 y 12. Dice así el Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Gracias te damos, amado Señor, en esta mañana, Padre, una vez más delante de tu presencia, bendiciéndote, amado Señor, con agradecimiento de corazón por permitirnos estar delante de ti, por darnos el privilegio de alabarte, Padre Celestial, porque eso comprueba que nosotros estamos vivos, mi Rey, porque dice que los muertos no te alaban, Padre. Por eso, teniendo esa oportunidad, te glorificamos y te exaltamos y traemos palabras y cánticos especiales para ti, Señor, para glorificar tu nombre, para decirte de muchas maneras, Padre, que estamos muy agradecidos contigo por esa salvación tan grande que nos has dado, por ese privilegio que nos has dado de formar parte de tu iglesia, de los redimidos tuyos, de aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo para honra y gloria de tu alabanza, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que pongas mansedumbre en nuestras vidas para aceptar tu palabra, Señor Santo, para que ésta produzca el efecto por el cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Viendo el día de la visitación y retomando cómo David identificó ese día, cómo David decía que de noche lo había visitado el Señor y cómo no había encontrado ninguna falta en él. Y vimos la semana pasada cómo es que se retiene o no se ofende con la boca. Amén, que lo vimos ahí en el libro de Santiago, dice que nosotros ofendemos muchas veces y ofendemos de boca muchas veces, pero el que no ofende de palabra es un varón perfecto, y aquel que no ofende de palabra es capaz de refrenar también su cuerpo entero. Puede dominar cualquier situación de su vida, aquel que es capaz de refrenar su lengua, aquel que es capaz de no ofender de palabra, es varón perfecto, completo. Veíamos la semana pasada. Y también vimos que a cada uno de los hijos de Dios les toca vivir ese día de la visitación, ese día del examen, ese día de la prueba, ese día en que viene el Espíritu para que nosotros veamos lo que hay dentro de nuestras vidas. Amén. Y nos pasa por fuego, nos pasa por situaciones específicas. No necesariamente tiene que ser una aflicción. Dice que Él aflige, no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Nos puede dar mucha abundancia. A ver si en medio de esa abundancia nosotros vemos que nuestro corazón se inclina, confía, depende de la materia y no del Señor. Él nos prueba a nosotros de muchas maneras, de acuerdo a la multiforme sabiduría de su Espíritu, amados hermanos. Pero aquí nos habla de una prueba especial, es ese fuego, y cómo el fuego es el que demuestra qué carácter tenemos nosotros,
cómo en medio de las pruebas es que sale a relucir quiénes somos verdaderamente, lo que hay en el corazón, qué se nos manifiesta, qué se deja ver. Y el Espíritu nos decía que el que edificaba oro, plata, piedras preciosas, cuando era probado por fuego, esa obra iba a resistir. Pero el que edificaba heno, hojarasca, madera, cuando era probado por el fuego, esa obra iba a quedar en cenizas. Pero que a unos y otros ese fuego servía para salvación, porque si nos dábamos cuenta que la obra se quemó, que nuestra confianza en Cristo no es la que nosotros pensábamos tener, no es la que Dios demanda de nosotros. Si nos hemos dado cuenta que hemos perdido el tiempo, si nos hemos dado cuenta que hemos golpeado al aire, que hemos trabajado en vano, que hemos corrido a la aventura y no hemos corrido con un objetivo, así como David corrió, porque él dijo que había resuelto en su corazón, resolvió, y veíamos que ese término resolver significa planear. Dentro del plan de David tenía un objetivo y corrió hacia ese objetivo. Si nosotros corremos a la aventura, como decía el apóstol Pablo, que también corría con un objetivo, decía, yo no corro a la aventura, yo no golpeo al aire, yo corro de una manera certera, yo corro de una manera eficaz, yo golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre, yo no estoy golpeando al aire por si acaso, yo sé dónde golpear. Dicen que los boxeadores, esos que están en el ring, gastan muchísima más energía cuando el golpe es fallido y se va al aire que cuando el golpe alcanza su objetivo. O sea que es mucho más fácil cansarnos nosotros del camino si estamos corriendo a la aventura, si no estamos corriendo con un objetivo, si no tenemos un plan, si no sabemos para dónde vamos. Para que entendamos que si hemos corrido a la aventura, si hemos golpeado al aire, tenemos nueva oportunidad porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Si hemos perdido, si nuestra obra se ve perdida, si nos damos cuenta de que todavía no estamos sanos del rencor, si nos damos cuenta que todavía no estamos sanos de la amargura, si nos damos cuenta que todavía no tenemos sanidad en cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos nueva esperanza de volver a iniciar de nuevo, hermanos, de volver a trabajar para procurar conseguir que esa área, que ese aspecto de nuestra vida alcance la semejanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, veamos que ese día de la visitación es un día de salvación para todos nosotros. Ahora, hoy quería hablarles acerca de un punto, porque nos dice cada uno, la obra de cada uno, el fuego la probará, por lo tanto, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos nosotros sobreedificar de una manera correcta. Amén. Que podamos nosotros sobreedificar y no perder el tiempo. Vamos a leerlo en el libro de Segunda de Pedro, ahí unas hojitas adelante. En el capítulo 2, perdón, Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 5 al 8. Amén. ¿Cómo sobreedificamos o cómo se sobreedifica en Cristo para que la obra de nosotros sea segura? Para que el día que venga la prueba no se queme, no quede en cenizas, sino que al contrario, esa prueba refine esa obra, purifique esa obra, para que alcance la naturaleza perfecta de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así el capítulo 1, el verso 5 al 8 y luego el 10 al 11. Lo podemos leer todo, pero vamos a leer solamente esas citas. Ustedes en sus casas, cuando repasen, ustedes pueden leer toda la cita. Dice así: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo nos habla Pedro? ¿Qué esperanza que nos da? ¿Cómo nos dice que si nosotros hacemos todas estas cosas vamos a obtener una ganancia pingüe, vamos a ganar, vamos a obtener esa salvación? Y nos dice que se va a abrir una puerta enormemente amplia para entrar allá, pero tenemos que hacer algo, ¿cierto? Dice que poniendo toda diligencia. ¿Cómo vamos nosotros a sobreedificar sobre ese fundamento? Porque en el libro de los Corintios, el capítulo 3, la cita que vimos la semana pasada, nos hablaba de un fundamento y que nadie puede edificar sobre ese fundamento, sino que todos nosotros como hijos de Dios debemos edificar correctamente sobre ese fundamento, sobre esa piedra, sobre esa base inamovible, inconmovible y eterna que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mostremos toda diligencia, pongamos toda diligencia. ¿Y qué es poner toda diligencia? Es poner todo nuestro esfuerzo, amén. Poner toda nuestra mirada, toda nuestra intención, toda nuestra voluntad y hacerlo diligentemente, rápidamente. En la medida que nuestro entendimiento vaya comprendiendo lo que tenemos que hacer, debemos ponerlo ya en obra. No podemos esperar para mañana, no podemos esperar para Año Nuevo. Tenemos que empezar ya. Amén. El Espíritu nos está dejando entender qué debemos hacer y diligentemente nosotros lo vamos a hacer. Ya, vamos aprendiendo y vamos haciendo. Como dicen por ahí, volador hecho, volador quemado. Voladores esos cohetes que pólvora, ¿no? Uno hecho, uno quemado. No lo vamos a dejar como cuando Pili está haciendo pancakes. Ella hace y todos nos comemos el que hace, así, inmediatamente. No dejamos, no esperamos acumular o para otro día, diligentemente. Entonces vamos a entender si esa diligencia está en nosotros. ¿Qué tal está nuestra voluntad? ¿Cómo está nuestra inclinación a hacer lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo? Dice, y con esa diligencia vamos a añadir, vamos a hacer una suma. Vamos a poner una cosa primero y vamos a añadirle otra y vamos a añadirle otra y luego otra y luego otra. El Espíritu nos va a enseñar 8 cosas diferentes sobre ese fundamento. 8 características, 8 atributos de la naturaleza de Jesucristo. Y empezamos ¿con qué? Con la fe. La fe que dice el Strong's que es persuasión. No sé si hermano amado me haga el favor de colocar el fe ahí en Strong's, ¿no? Está en Hebreos 11, ¿no? O la cita de segunda de Pedro, capítulo 1, ahí, esa fe es la que vamos a mirar nosotros, ¿ok? Entonces fe en hebreo es pistis y significa persuasión. Significa credibilidad, moralmente convicción de la verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Específicamente la confianza en Cristo para salvación. Abstractamente es la constancia en tal profesión. Por extensión es el sistema de la verdad religiosa, el evangelio en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Entonces, empecemos, es una persuasión. Estamos nosotros plenamente persuadidos de esta verdad religiosa que nosotros hemos aprendido, que nosotros estamos oyendo, que día tras día un maestro religioso nos está hablando. Estamos convencidos que esa es la verdad, que Cristo es el Señor,
que vino a morir por nosotros, que limpió todos nuestros pecados, que los lavó con su sangre, que nos dio la salvación tan grande y que nos ha redimido para Él. ¿Estamos nosotros convencidos de eso? ¿Estamos seguros de eso? De ese evangelio, de ese perdón que Él nos otorgó a todos nosotros. Nuestra persuasión abarca ese conocimiento, ese entendimiento para saber a ciencia cierta que con el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para que nosotros seamos limpios y para ser salvos si nosotros depositamos nuestra confianza en ese sacrificio. ¿Estamos persuadidos? ¿Seguros? Porque esa es la fe. ¿Viste tú a Cristo muriendo en la cruz? ¿Viste cuando el romano le pegó la lanza? Por fe lo vimos. No estuvimos allá. Lo creemos. Amén. Hechos reales que sucedieron, que para nosotros son verdad. Y esa verdad ha transformado nuestras vidas. Porque todo esto es veraz. Creemos en esa veracidad, creemos en esa verdad, estamos convencidos de todo esto y damos constancia de la profesión. Yo doy constancia que la hermanita Rosa Díaz, vecina de Brooklyn, vino hoy a la casa de oración de la iglesia Familia de Judá. Yo doy constancia. ¿Por qué? Porque ella vino. Es real. Nosotros damos constancia de que Cristo es el Señor, viéndonos a nosotros, le mostramos a los demás esa verdad, damos constancia de nuestra profesión, que escogimos el camino de la salvación y que estamos caminando en ese camino por la manera como estamos caminando, como exige lo que la Escritura nos dice. Estamos dando constancia de eso, estamos dando testimonio. Amén. Esa es la fe de algo que no hemos visto. En otras palabras, la fe nos es dada para ver lo que no se ve, para estar seguros, convencidos, persuadidos de que eso que no vemos es una verdad. A Dios nadie lo ha visto, pero estamos seguros de que Él existe. Y es más, vamos allá, Él vive por la fe en nuestros corazones. Amén. Esa fe, esa seguridad en que Jesucristo es el fundamento sobre el cual nosotros descansamos y edificamos nuestras vidas, debemos añadirla, ponerla sobre ese fundamento para seguir construyendo, hermanos. Nos hace falta fe. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo está nuestra fe en este momento? Vamos a ver lo que dice Romanos 10:17. Es una cita así pequeñita. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Queremos aumentar nuestra fe? ¿Qué debemos hacer? Oír la palabra de Dios. Oír. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Vamos a verlo acá. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos oír para que nuestra fe crezca. Necesitamos oír al maestro religioso para que nuestra fe crezca. Necesitamos oír los hechos portentosos de Jesucristo para que nuestra fe crezca. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, estamos oyendo nuestras palabras, lo que dice ahí, lo que nos narra, las maravillas de Dios con su pueblo Israel, la manera como lo trató, como lo pastoreó en el desierto, como le hizo manifiestas todas las cosas ocultas que tenían en el corazón, su idolatría, sus rebeliones, sus murmuraciones, todas esas cosas se las hizo manifiestas el Señor en el corazón.
al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Para eso los pasó por el desierto. Y nosotros estamos oyendo todo eso. Dice que todas las cosas que están escritas para nuestro ejemplo fueron escritas. Para que nosotros aprendamos de ello. Para que nosotros entendamos a ese Dios, conozcamos a ese Dios maravilloso, amados hermanos. Porque nos dice aquí, ¿cómo van a creer? Dice ahí en el libro de Romanos, si no se les ha predicado. ¿Cómo van a creer de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo vamos nosotros a creer si no nos empapamos? Si no oímos, si no buscamos su palabra, la palabra que salió de los labios del Señor, la palabra que envió para 1000 generaciones. Esa palabra, cuando nosotros la oímos, empieza a generar en nosotros el oír, porque nos está diciendo la fe viene por el oír, y el oír, y cuando uno mira el oír, es la obediencia, el aplicar, el hacer lo que esa palabra demanda. Dice, viene por la misma palabra. O sea que la palabra nos da a nosotros esa capacidad para poder ponerla por obra. En la medida que nuestra fe va aumentando, vamos teniendo la seguridad de lo que tenemos que hacer. Amén, hermanos. Y cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos demanda, la fe se nos vuelve un fruto, una realidad, una certeza en nosotros. Y debemos estar muy seguros de qué tenemos que edificar, sobre qué tenemos que edificar o por qué tenemos que edificar la fe sobre ese fundamento, por qué tenemos que ponerla de una manera bien firme, para que cuando venga la prueba, al contrario de perecer o de quemarse, se purifique, porque la fe más preciosa que el oro es probada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se prueba el oro se purifica. Y cuando nosotros empezamos a poner en práctica esa palabra, por fe constatamos que Dios es real. Porque se empieza a cumplir en nuestras vidas. Empieza a formar parte de nosotros. Eso que dice ahí. Y constatamos que es una realidad. Es la más bella realidad. No tenemos un evangelio ficticio, tenemos un evangelio hermosamente real, hermanos, práctico, para nosotros hoy en día. Dice también en el libro de Judas, el capítulo 1, ustedes saben que Judas no tiene más que un solo capítulo. Que es el último libro antes de Apocalipsis, o sea, es el penúltimo de toda la Biblia, el verso 20 al 21. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, porque la fe nos sirve para edificar. Porque si estamos viendo el fundamento correcto, eterno, precioso, maravilloso, sobre el cual nuestros pies jamás van a resbalar, la roca que es más alta que yo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si podemos ver eso, estar seguros de eso, la fe nos es necesaria para seguir haciendo todo el edificio. Y vamos a ver que cada uno de los atributos que Dios nos dice que edifiquemos nos va llevando a otro, y que todos son necesarios para que se dé el resultado final, que es la imagen y semejanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces necesitamos la fe. Y dice aquí, edificando sobre vuestra santísima fe. No es cualquier cosa, hermanos. Estamos edificando un atributo santo, santísimo. Porque estamos edificando con la fe de Jesucristo. Estamos edificando con la fe del santo, hermanos. Por eso necesitamos esa santísima fe. Y a esa santísima fe, dice el apóstol Pedro, ahí volviendo otra vez a segunda de Pedro, al capítulo 1,
a esa santísima fe, dice, añadida a vuestra fe, virtud. Añadida a vuestra fe, virtud. Y nos va a hacer ver la virtud desde un punto de vista específico. ¿Por qué virtud? En griego es arete, que significa hombría, valor. Eso es lo que dice la Strong's de virtud. O sea, que tener virtud es tener hombría. No para pegarle a la mujer, sino hombría, para hacer la voluntad de Dios. Hombría, valor. Es decir, excelencia, virtud. O sea que la virtud tiene que ver con el valor, con la fuerza que debe haber en nosotros, con la hombría que debe haber en nosotros. Cuando Gedeón venció a los madianitas y los persiguió para destruirlos, él iba con su hijo. Y cuando encontraron a los reyes de Madián, Gedeón le dijo a su hijo, levántate y mátalos. Dice, y el hijo no lo hizo porque era muchacho, era joven, no tuvo la capacidad para matar al enemigo. Y Gedeón sí cogió la espada y pum, 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 los mató, sin tener el más mínimo ápice de temor. Como Saúl cuando mató a Agag, Samuel cuando mató a Agag, ¿se acuerdan? Que le pregunta, ¿y cómo estás? Bueno, ya pasó el miedo que nos dio la muerte y ya me siento un poco mejor. Ya estoy más tranquilo. Ah, tranquilo, así como tú dejaste a muchos sin hijo, yo también voy a dejar a tu mamá sin hijo, y pum, lo mató. Sin pensarlo dos veces, porque era un enemigo que tocaba destruirlo. Necesitamos entonces esa fuerza, esa hombría, esa madurez, para saber entender, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que matar, para saber entender, para conocer lo bueno y lo malo, y para destruir lo malo que hay en nosotros, hermanos. Y se necesita esa valentía para poderla destruir. O sea que no solamente basta con la fe, tenemos que ser valientes, hermanos, muy valientes. Tenemos que añadir esa virtud. Cada una de las cosas que el Espíritu nos empieza a hablar es para que nosotros en nuestras oraciones miremos, y si nos hace falta le pidamos y las añadamos a lo que Él está haciendo, sumemos, porque en cada uno de ustedes, amados hermanos, vamos a encontrar una obra preciosa del Espíritu Santo, una obra que necesita fortalecerse en muchos casos. A algunos nos hace falta esto, a otros les hace falta otra cosa, a otros les hace falta lo que está allá, pero tenemos que conocerlo para poderlo identificar y poderlo añadir a lo que el Espíritu de Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Mateo 11:12. O sea que podemos concluir que esa valor, esa valentía es para enfrentar en el proceso de purificación la naturaleza antagónica que hay en nosotros y que se opone a la obra del Señor. Es para enfrentar todo eso, para destruir todo eso que hay en nosotros, amarguras, resentimientos, faltas de perdón, todo lo que nosotros miremos, hermanos. Porque muchos estamos arrastrando de atrás un montón de cosas que hoy en día están influyendo en nuestra personalidad, hermanos. Y nos amargan la vida, nos desestabilizan y nos hacen ver a veces personas que no son muy deseables de estar con ellas. Si nosotros entendemos eso que está en nosotros, vamos a poder erradicar con la ayuda del Espíritu Santo, con esa valentía, con esa virtud, todas esas cosas. Que su mamá lo maltrató, perdónela. Levántese y destruya ese rencor y verá que va a descansar usted. No hay que guardar ningún tipo de rencor. Alguna vez el hermano Denis me hablaba del rencor. Decía, cuando uno tiene rencor hacia alguien es como si uno estuviera tomándose un veneno y esperando que ese alguien se muera. ¿Quién se va a morir? Yo. Nunca se me olvidó eso que él me dijo. Porque es así. Uno odiando a todo el mundo piensa que uno los hace sentir mal. No, el que está mal es usted. Mateo 10:17.
11, 12, bueno, les voy a hacer caso por hoy nomás. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y únicamente los virtuosos, los valientes, lo arrebatan, lo ganan para sí. O sea que entendamos lo siguiente, ese reino de los cielos tenemos que conquistarlo, tenemos que arrebatarlo, tenemos que ganarlo para nosotros. Y lo tenemos que arrebatar con valentía, con violencia muchas veces, hermanos. Y es una violencia, como decía el apóstol Pablo, yo no corro a la aventura, no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Necesitamos muchas veces esa violencia para golpear ese cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos. Que no quiere correr según lo que se ha designado. No quiere participar de la carrera del estadio, como decía Pablo, refiriéndose a la carrera de la salvación que todos nosotros tenemos. Hay que ser violentos, hermanos. Hay que ser violentos para sacar de nosotros lo que no conviene. Se necesita esa violencia, hermanos. Como cuando el odontólogo le saca a usted la muela dañada, ¿no? No se la saca así, una pincita, ¿no? Porque hay unas muelas que tienen así las raíces, ¿no? Toca con violencia para poder empezar a generar sanidad. ¿En qué necesitamos nosotros violentar? ¿Qué tenemos nosotros que ser violentos? ¿En qué tenemos nosotros que usar esa virtud? Muchas veces nosotros no oramos por falta de fuerza de voluntad. ¿Qué vamos a hacer? Alma mía, arrodíllate delante de tu Dios y clama a Él, alma mía. Amén. ¿Para cuántas cosas necesitamos nosotros violentarnos a nosotros mismos? Para arrebatar lo que necesitamos arrebatar. Que tengo pereza de ir, que esto, que lo otro. Alma mía, vas a ir a la iglesia y vas a adorar a tu Dios. Porque nosotros tenemos dentro un varón que rige con vara de hierro las naciones, hermanos. Y las naciones es esa pereza, esa falta, esa negligencia, esa falta de diligencia que tenemos nosotros. Eso de considerar que el evangelio es algo suave, un agua de panela, eso no es así, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. O sea que es algo violento. Vivir en Cristo necesita, uno a veces vive esa violencia, hermanos. El no querer, el resistirse y el después llorar por lo que hizo incorrecto. Pero necesitamos esa violencia porque solamente con violencia, con fuerza, con el poder de Dios, amados hermanos, con la fuerza que levantó a Cristo de los muertos en nosotros, que está, que vive a través del Espíritu Santo, podemos nosotros forzar la entrada al reino de los cielos. Porque dice, si ustedes miran en la versión antigua, el reino de los cielos sufre fuerza. Y solo los violentos se esfuerzan por entrar en él. Entonces nos demanda un esfuerzo, hermanos. Diario, en cuántos aspectos de nuestra vida necesitamos esa virtud para edificar. Porque si nosotros violentamos a esa carne que no se quiere sujetar y empezamos con la ayuda del Espíritu a transformarla de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo, cuando venga el día de la visitación, el fuego a probar, no se va a destruir, sino habrá sucedido lo que dice Jeremías, del portento nuevo y espantoso. La carne ha rodeado al varón. Será semejante al varón. Será llamada varona, como le dijo Adán a Eva. Entonces necesitamos fuerza. Amén. Necesitamos valentía para sobreponernos aún a nosotros mismos.
para poder conquistar ese reino, para poder entrar al reino de los cielos. Volvamos otra vez a, si ustedes quieren ver esta receta, esta fórmula, en el seminario 3 se ve mucho más profundo. Yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, aplicado a esa obra que Dios está haciendo en nosotros, que se pone sobre ese fundamento. Dice, y a esa virtud añádele conocimiento. Necesitamos conocer. ¿Cómo vamos a seguir al que no conocemos? ¿Cómo vamos a servir a un Dios que no sabemos quién es? Tenemos tantos errores porque no sabemos quién es Dios todavía. Para vergüenza vuestra, lo decía el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra los digo, algunos no conocéis a Dios. A Dios se necesita conocerlo, vivirlo. Entonces, ¿qué es ese conocimiento que dice ahí? En griego es gnosis, que significa conocer. Por implicación, conocimiento. Sabiamente, ciencia, conocimiento. El conocimiento nos sirve para conocer al Señor. El conocimiento nos sirve para imitar al Señor, para imitar su obediencia. Y demostramos que tenemos conocimiento, hermanos, cuando ponemos por obra su palabra. Y cuando ponemos por obra su palabra, el conocimiento se hace real. Amén. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros saber que no mentirás? Y mentimos. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Perfecto, ya lo sabemos, pero mentimos. O sea, ¿de qué nos sirve saber eso? Lo único que nos sirve es como un cuchillo para el mismo cuello. Porque si sabemos hacer lo bueno, si sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pecamos. Entonces, cuando ponemos en práctica lo que conocemos, ese conocimiento se vuelve real. Se vuelve una realidad. Se vuelve algo que se puede comprobar. Como allá en Santiago, cuando le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Sin obras es imposible mostrar esa fe. Podemos saber todo lo que nosotros queramos, pero no podemos quedarnos en que sabemos las cosas. Tenemos que trascender, tenemos que ejecutar, poner en práctica lo que sabemos. Y aquí muchos desde niños han estado en la iglesia. Desde niños hemos conocido la divina palabra. ¿Cierto, Katrina? Así como los hijos de Katrina. Entonces, todo eso que hemos conocido tenemos que empezar a vivir de acuerdo. Tenemos que ponerlo por obra para que ese conocimiento sea real, para que podamos seguir al Señor correctamente, para que podamos imitarlo correctamente. Tenemos que conocerlo, saber qué es lo que Él hizo, cómo lo hizo. Vamos a ver una cita en el libro de Jeremías, capítulo 9. Así como veíamos el caso de David, ¿no? Que David decía, Señor, me visitaste de noche y probaste mi corazón y no encontraste nada inicuo. David conoció ese día. David entendió cómo trabajaba su Dios. Porque muchos vemos las adversidades de la vida como un castigo. Que el hijo, que la esposa, que el tío, que el trabajo, que el jefe, que el amigo, que el primo. Y vemos todas esas cosas, todas las adversidades de la vida, como si fuera un Dios terriblemente castigador y malo. Y no es así. Si nosotros entendemos, vamos a ver a un Dios bueno,
probándonos y mostrándonos que en nosotros hay cosas que tenemos que cambiar para que no perezcamos en nuestra ignorancia. Nos trae ese conocimiento de que nos podamos conocer a nosotros también, de conocerlo a Él. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Todos nosotros conocemos que Cristo es la verdad, ¿cierto? Porque somos esclavos de un montón de cosas. A lo mejor debe ser que no hemos conocido nuestra verdad, ¿cierto? Y al no conocer nuestra verdad, al no conocer esa verdad, andamos todavía esclavos de un montón de circunstancias, de la manera como el enemigo nos esclavizó sin tener por qué. Al conocer esa verdad y saber por qué nosotros somos así, de dónde vienen mis dolores, de dónde vienen mis traumas, mis complejos, mis inseguridades, vamos a ser libres de todo eso, amados hermanos, por el conocimiento de la verdad que nos da el Señor. Amén, hermanos. Como el que nos está trayendo para que seamos libres. Por eso necesitamos ese conocimiento. Dice Jeremías 9:24. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si conocemos al Señor, ¿qué es lo que Él nos está demandando? Justicia y juicio. Así como queremos que alguien haga justicia y juicio con nosotros, tenemos nosotros que hacer justicia y juicio con los demás. Así como quieres que los hombres se porten contigo, pórtate tú con los hombres. Lo que quieren que los hombres hagan contigo, lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con los hombres. ¿Quieres que te traten bien? ¿Quieres tener una mujer amable, deliciosamente virtuosa en tu casa? Trátala así. Amén. ¿Qué quieres que hagan contigo? Así trata a los demás. Entonces dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme. Ese entendimiento que el Señor nos da, esa inteligencia que el Señor nos da, hermanos. Y dice el proverbio que el conocimiento de Jehová es la inteligencia. Y esta inteligencia se adquiere. No está con nosotros. Como nosotros pensamos, uy, ese niñito es bien inteligente. ¿Inteligente para qué? Tiene habilidades. Pero la inteligencia es conocer al Señor. Saber quién es. Saber lo que hizo con nosotros. Conocer cómo actúa, cómo obra. Como decía Job, te volteaste contra mí. Desplegaste tus flecheros. Asaeteaste mi corazón. Tú haces todo eso por amor a mí. ¿Por qué cogió a Job y lo volvió así? Por la soberbia que había en él. Y el que sacrificaba anticipadamente, si sus hijos iban a reunir mañana, hoy hacía un sacrificio por si pecaban mañana. Llegó y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te conocen. Ahora mis ojos te ven. Entendamos cómo actúa ese Dios con nosotros. Entendamos que actúa como un padre amoroso con nosotros. Entendamos que nos corrige. Que nos dice, por ahí no vas, no sigas por ahí porque vas para el despeñadero. Te vas a morir si sigues así. ¿No quieres hacer caso? ¿Por qué? Para que no sigas por ahí porque te vas a morir.
Debemos entender cómo actúa ese Dios con nosotros, conocerlo. Por eso dice, alábese en esto, el que se tiene que alabar, en entenderme y en conocerme. O sea, que el que conoce a Dios, ¿qué puede hacer? Alabarse. Ah, yo conozco a Dios. Yo sé cómo actúa. Yo sé quién es Él. Por eso dice ahí, en que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y habíamos visto nosotros en el libro de Malaquías qué era lo que iba a hacer ese Señor cuando viniera repentinamente ese día a su templo, que se iba a sentar y los iba a purificar y los iba a lavar con jabón de lavadores. ¿Para qué? Para que trajeran ofrenda en justicia. Para que nos justificáramos en Él y para que nosotros mismos fuéramos justos, porque eso es lo que Él demanda. Que así como Él ha sido justo con nosotros, así como Él nos ha tratado a nosotros, tratemos nosotros a los demás. Así como Él nos perdonó a nosotros, así como no nos condenó, no nos mató por nuestros pecados, perdonemos nosotros a los demás también. Porque así es como Él nos trata. Tenemos que conocer eso. Y dice otra atributo ahí en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, allá en la cita que estamos viendo, no la pierdan. Dice, y al conocimiento añádele dominio propio. Dominio propio. Y la sola palabra nos habla. ¿Qué es el dominio propio? Cuando uno, sin que nadie se lo diga, se abstiene, ¿cierto? Propio, innato nuestro. No como una disciplina. O si no, nos tocaría irnos como se van los orientales y budistas y se meten en una cueva y duran 15 años allá y se castigan para no tener malos deseos, cosas de esas. No, es otro tipo de dominio propio. Ese dominio propio significa templanza, dominio propio, continencia. O sea que el dominio propio es para contenernos de algo, para no hacer algo. Y ese dominio propio nos sirve a nosotros para negarnos de aquellas cosas que nos llevan a la desobediencia, para evitar la desobediencia. Para eso nos sirve el dominio propio y lo podemos evitar con esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. Miremos en 2 de Timoteo capítulo 1. Estamos viendo que hay que edificar, o estamos viendo cómo sobreedificar, amén, sobre ese fundamento. Cada cual mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque ese edificio que estamos haciendo, algún día va a venir un temblor de tierra y lo va a probar. 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 7 al 9. ¿Y cómo nos habla el Espíritu, no? ¿De qué manera nos anima el Señor? Porque si le prestamos atención correctamente a lo que dice acá, Dios lo anima de una manera extraordinaria. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que Dios no puso en nosotros una tendencia, un deseo, una inclinación, porque ese espíritu es esa inclinación que uno tiene, como esa tendencia a ser cobarde, a tenerle miedo a todo. Ay, ¿qué dirán? No, yo no puedo, no golpeo, no hago, no pregunto, no llamo, no hablo. Porque hay esa cobardía en nosotros. Y dice, esa inclinación a la cobardía no te la dio Dios. Al contrario, Dios te dio a ti algo diferente. Te dio espíritu
de poder. Te dio ánimo, fuerza, te dio el brillo para echar mano de ese poder, de ese dunamis de Dios que nos capacita para poder hacer, para poder ejecutar las cosas que tenemos nosotros que ejecutar. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio esa capacidad para amar, nos dio esa capacidad para dominarnos a nosotros mismos, nos dio esa templanza. Dios nos las dio, no la adquirimos nosotros con disciplinas, no la adquirimos nosotros con ejercicios, la adquirimos a través de la fe. Dios nos la dio, nos dio espíritu de poder, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque Él nos dio ese poder. Necesitamos superar algo que pensamos no podemos superar. Viviste una circunstancia tan difícil en tu vida. Alguien te hizo algo que piensas que no puedes superar. Tu marido te maltrató, ese que se separó de ti, que te dejó, que te volvió nada. No vas a poder perdonar. Dios te dio espíritu de poder para perdonar, para superar, para ser libre de todas esas cosas que nos están atando. Nos dio ese espíritu de poder, de dominio propio. Un dominio propio y un poder que nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En tu trabajo, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En la escuela, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Con tu papá, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos dar testimonio de Él. Amén. En nosotros está el poder, la capacidad para hacerlo. No nos avergoncemos de eso. Por eso dice, no te avergüences. Porque tenemos ese poder, tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado de dar testimonio de Él. Participa de las aflicciones por el Evangelio. No le tengas miedo a las aflicciones. Imagínense que cuando uno empieza a ver el libro de los Hechos, y en el Nuevo Testamento dice que cuando los hermanos pasaban por ciertas aflicciones y eran azotados y todo eso, estaban gozosos y contentos porque habían tenido el privilegio de vivir lo mismo que había vivido el Señor Jesucristo, hermanos. Muchos de nosotros, a mí no me tienen que azotar porque ya los azotes se los dieron a Él. Aténgase y no corra. Todas las cosas que quedaron escritas para nuestro ejemplo, quedaron escritas. Amén. Para que cuando no sucedan, tengamos las mismas reacciones que tuvo el Señor Jesús. Para que no cometamos los errores que quedaron escritos de lo que hizo el pueblo de Israel, cuya historia está aquí escrita en la palabra. Entonces no temamos las aflicciones, las persecuciones, sino al contrario, como dice el apóstol Pablo, gozaos cuando estéis en diferentes pruebas, porque sois participantes de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él lo hizo, el varón perfecto, el Hijo del Dios viviente, santo y puro, sin tener por qué, solamente por amor a nosotros, para que nosotros aprendamos lo que tenemos que hacer frente a las circunstancias, a nosotros también nos toca vivirlas. Dice, no temas, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, necesitamos ese dominio propio para negarnos a nosotros mismos. Como dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 16. El verso 32. Amén. Proverbios 16, verso 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea que es más fácil tomar una ciudad. Es más fácil conquistar una ciudad que enseñorearse de su espíritu. Y esta palabra espíritu, si ustedes la ven aquí, está escrita con minúscula, para que nosotros entendamos que es más terrible enseñorearnos de nuestras inclinaciones, de nuestros deseos, que enseñorearse uno y conquistar una ciudad. Por eso dice, se me perdió el asunto, ¿es el qué? Que tú puedes ser muy fuerte para muchas cosas, pero que serías muchísimo más fuerte si tardas en airarte. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos así? Dicen en mi pueblo, starte de Ford. Porque los Ford prendió. Ustedes no han sentido eso de que usted está hablando con alguien y ese alguien está diciendo cosas, usted por dentro, le digo, no le digo, lo hago, si le digo me voy a enredar. Y pum, lo dijo. Porque es muy difícil enseñorearse de eso, es muy difícil dominar esa ira, es muy difícil esa inclinación, esa tendencia, que hay, esa costumbre, hermanos. Porque esos son hábitos que aprendimos. Muchos fuimos muy heridos. Hoy en día no queremos que nadie nos hiera. Y el que nos mire mal, ¿qué le pasó conmigo? ¿Ah? ¿Ustedes no ven en el tren? ¿Uno mismo es así? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué tan difícil dominar eso? Pues Dios nos dio dominio propio. Si todavía tenemos algo de eso, clamémosle al Señor para poder contenernos, porque el dominio propio es continencia, para poder enseñorearnos de nuestras inclinaciones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de hacia dónde tendemos nosotros, qué es lo que nos saca a nosotros de la voluntad de Dios, para poder nosotros superar todas esas cosas, amados hermanos. Vamos a dejar ahí, hermanitos queridos. Y vamos a ponernos en pie. ¿Puede apagar un poquito la luz, hermana, por favor? O hermano Josué. Gracias.